De lo primero que quiero decir es cómo conocí yo a Rothbard. Evidentemente conocí antes a Bastos y por Bastos conocí a Rothbard. Y una de las cosas que a mí me gustaba leer cosas de filosofía política, y una de las cosas que más me sorprendió al leer a Rothbard es que, al contrario que la mayor parte de los demás filósofos, a Rothbard fui capaz de entender qué es lo que estaba diciendo. De lo que me sorprendió de Rothbard es que era anarquista, pero estaba continuamente defendiendo aquellas instituciones que, según él, permitían la interacción pacífica y cooperativa entre las personas, de tal forma que yo dije, estos anarquistas son gente de orden, lo cual en principio es una idea paradójica, porque parece que el anarquismo es una idea que implica el caos, que implica la destrucción de las instituciones que permiten el desarrollo humano. Entonces, por estos dos motivos, a mí me pareció sorprendente la ética de Rothbard. Rothbard, como todos sabréis, es un pensador muy polémico y controvertido. Es uno de los principales autores de la escuela austríaca y es un gran sintetizador. Rothbard sintetizó, por un lado, elementos de la economía austríaca con elementos procedentes del derecho natural, con autores escolásticos, medievales y modernos, y con el pensamiento político de filósofos anarquistas individualistas como Lysander Spooner o Gustave de Molinari. Y Rothbard fue un alumno de Mises. Mises es uno de los principales defensores, evidentemente de esto, claro, todo el mundo lo sabe, uno de los principales defensores del capitalismo y del libre mercado, pero una de las cosas en las que Rothbard estaba en desacuerdo con Mises era en cuáles son los fundamentos que nos permiten defender el libre mercado de forma coherente. Mises tenía una defensa, era filosóficamente un utilitarista, y defendía el libre mercado, el capitalismo, porque decía que producía en el largo plazo aquellas consecuencias económicas más beneficiosas para la vida de los seres humanos, es decir, provocaba mayor crecimiento económico, mayor riqueza y una mayor calidad de vida. Sin embargo, Mises era también praxeólogo. Eso quiere decir que desarrolló una epistemología, la praxeología, dice que uno puede estudiar las acciones de los seres humanos, pero de una forma libre de valores. Estudia cuáles son los medios que llevan a determinados fines. Esta idea de la praxeología entraba en conflicto con la idea de la defensa ética del capitalismo, porque si tú defiendes que el capitalismo, Mises decía, por ejemplo, que las defensas de aquellos que promueven el intervencionismo no eran capaces de conseguir los propios objetivos que los intervencionistas defendían. Por ejemplo, defienden que el intervencionismo económico produce un incremento de la riqueza, y Mises decía que el intervencionismo no produce un incremento de la riqueza, sino que al contrario perjudica los mecanismos de creación de la riqueza. Sin embargo, Rothbard demostró que esto es incoherente, porque para saber cuáles son los objetivos de los intervencionistas no tienen por qué ser necesariamente los objetivos que los intervencionistas declaran. En lugar de estar buscando el crecimiento económico, es posible que los intervencionistas lo que quieran es incrementar su propio poder político. El utilitarismo podría llegar a permitir acciones que vulnerarían los derechos de los individuos. Es decir, Rothbard pone como ejemplo, si a la mayor parte de los individuos obtienen un incremento de su utilidad porque odian a los pelirrojos y quieren acabar con ellos, si cogen a los pelirrojos y le pegan un tiro a todos ellos en la plaza pública, hay un incremento de la utilidad. Y sin embargo no parece que esta sea una defensa ética muy buena de ningún punto de vista sobre una institución social o un mecanismo de institución social como el capitalismo. Entonces Rothbard dice que esta defensa ética del capitalismo y del libre mercado no se sostiene. Sin embargo, a través de la praxeología sí que él dice que sí se puede utilizar para la reflexión ética. Es decir, la praxeología, al establecer una serie de leyes económicas, una serie de consecuencias necesarias que se derivan de la utilización de medios para alcanzar fines, nos da un determinado conocimiento. Ese conocimiento, según Rothbard, es lo que explica, por ejemplo, al final de su libro de Poder y Mercado, nos dice que determinados objetivos éticos se puede demostrar que son absurdos y que no se podrían conseguir en ninguna de las circunstancias. Si esos objetivos éticos se demuestra praxeológicamente que son absurdos, no pueden utilizarse para fundamentar ningún tipo de teoría ética. Por ejemplo, él dice que la igualdad de oportunidades es uno de estos principios éticos absurdos, que no podemos llegar nunca a conseguir. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible
que todos tengamos las mismas oportunidades de jugar al baloncesto si medimos 1,90 m que si medimos 1,45 m. Es decir, que aunque uno quiera, tuviese todo a su favor para implantar la igualdad de oportunidades sería radicalmente imposible de conseguir y, al ser un objetivo absurdo, no puede utilizarse como fundamento de un sistema ético. Otro principio que sería igualmente absurdo sería la igualdad de ingreso. La igualdad de ingreso es absolutamente imposible de conseguir porque, entre otras cosas, tienes que tener en cuenta la disparidad de la capacidad adquisitiva del dinero. Él va en Poder y Mercado estableciendo una serie de principios éticos que son imposibles de conseguir y entonces los rechaza. Sin embargo, del hecho de que haya algunos principios éticos que son imposibles de conseguir y que por lo tanto no podemos utilizar para fundamentar nuestro sistema ético, no nos da ninguna indicación mayor sobre cuál es el sistema ético que deberíamos defender. Entonces, Rothbard va a intentar también hacer una defensa positiva de un sistema de ética, con una concesión o una precisión. Cuando se habla de la ética de la libertad en Rothbard, realmente no es un sistema ético completo. Él únicamente se va a referir a aquellas circunstancias donde es legítimo o ilegítimo el uso de la fuerza física. No es un sistema que se ocupe de el bien de las personas en general o en todas aquellas circunstancias. Se ocupa solo de una parte de la ética. Rothbard va a desarrollar su teoría ética fundamentalmente en 2 libros, que es Hacia una nueva libertad y en la ética de la libertad. La ética de la libertad es el libro más importante en lo referente al pensamiento de filosofía política de Rothbard. Una de las cosas fundamentales también de Rothbard es que parte de, como se habló en la anterior charla, del principio del individualismo metodológico. Es decir, solo los individuos actúan. Este principio es tan necesario para la economía como para la ética, porque si solo los individuos actúan, solo los individuos pueden realizar acciones moralmente legítimas o ilegítimas. Solo los individuos pueden vulnerar o respetar los derechos. Cualquier otra entidad colectiva, al no tener capacidad de acción, al no poder actuar de manera independiente, no puede vulnerar por sí misma los derechos. Entonces, esto no quiere decir que al hablar de determinados entes colectivos, como la familia o la comunidad, esa utilización del lenguaje sea absurda. En el lenguaje natural utilizamos las palabras de una manera más expresiva. En el lenguaje filosófico hay que acotar y definir los conceptos de una manera más clara. Entonces, cuando uno habla de que solo los individuos actúan, eso lo que quiere decir es que las familias o cualquier otro tipo de colectivo no tiene la misma existencia ontológica que la de los individuos. Tienen una existencia secundaria derivada de la asociación que los individuos realizan entre sí. Por lo tanto, no implica negarle la importancia a instituciones como la familia o la comunidad el hecho de defender el individualismo metodológico. Esto es muy importante porque hay veces que se critica de manera incorrecta la obra de Rothbard porque promovería un individualismo tanto psicológico como moral que es o bien incorrecto o bien perjudicial. Por ejemplo, esta crítica la realiza John Horton en un libro que se llama Political Obligation. Que dice que los individuos necesitan, para desarrollarse, para poder desarrollar el lenguaje, necesitan el contacto social con otras personas para poder tener una vida digna y una vida valiosa. Y esto es perfectamente razonable, pero Rothbard en ningún momento dice que esto no sea así. De hecho, tiene un artículo que se llama Nations by Consent, me parece que es el título, Decomposing the Nation State, en el que dice que uno de los problemas que tienen algunos libertarios es que trasladan el individualismo metodológico a un individualismo moral. Es decir, que que los individuos tienen que vivir como una especie de vacío, o que solo el egoísmo de aquello que promueva tus propios intereses es moralmente defendible, como puede ser, como en ocasiones realiza, por ejemplo, otros autores como sería Ayn Rand. Entonces, eso por un lado. Partiendo del individualismo metodológico, en este proceso de síntesis, Rothbard va a utilizar también las ideas de autores que desarrollaron los principios del derecho natural, fundamentalmente escolásticos de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y dentro del derecho natural, lo que intenta hacer Rothbard es estudiar o ver cuáles son las características que podemos analizar de forma racional
sobre cuáles son la naturaleza del hombre. Y esto en principio tampoco es una idea absurda. Uno puede intentar estudiar cualquier elemento en la naturaleza y ver cuáles son sus características más importantes de acuerdo a sus acciones o reacciones. Y dentro de la naturaleza del hombre, según Rothbard, una de esas características sería, por ejemplo, la racionalidad, la capacidad de utilizar medios para conseguir fines y la autopropiedad. Otra de las críticas que se suele realizar es que como Rothbard quiere sacar o desarrollar de manera racional una teoría del derecho natural racionalista, esto implica que como que si quisiera descubrir todos los principios de justicia, todos los principios de las relaciones legítimas entre las personas desde un sofá, como si se pudiese hacer de una manera extraordinariamente racionalista y sin tener en cuenta determinadas diferencias de tiempo y de lugar. Sin embargo, esta crítica tampoco me parece a mí que es entendible en el sentido de que Rothbard a veces habla de la posibilidad de desarrollar un código libertario, racionalista. Sin embargo, él nunca niega la posibilidad de que a través del derecho consuetudinario o el derecho evolutivo se puedan desarrollar de manera adecuada los principios del derecho natural. Los principios del derecho natural serían como aquellos límites que marcan las posibilidades legítimas que luego el derecho consuetudinario puede desarrollar. Entonces, la idea del derecho consuetudinario y el derecho natural serían perfectamente compatibles. De hecho, gracias a la existencia de esta idea del derecho natural racionalista, es posible criticar también determinadas cuestiones que aparecieron de forma evolutiva y espontánea o por costumbre, pero que son ilegítimas. Porque si no tuviésemos una manera de criticar aquello que apareció de manera evolutiva y espontánea, cualquier cosa que se pueda demostrar que apareció de manera evolutiva y espontánea, pongamos por caso, si la esclavitud aparece como un medio espontáneo de evolución en el que unos determinados grupos someten a otros grupos, dentro del grupo que somete a los otros a la esclavitud, se puede decir que desarrollaron el sistema de forma evolutiva. Eso no sería criticable si lo único que tenemos es el derecho consuetudinario. Necesitas otros argumentos independientes que te permitan juzgar la legitimidad o ilegitimidad del derecho consuetudinario. De los principios que desarrolla Rothbard, el principio básico, el principio del que muchas veces hablan los libertarios, es el NAP, que sería el PNA en español, el principio de la no agresión. Es decir, que nadie puede agredir las personas o las propiedades de terceros, nadie puede iniciar la agresión sobre las propiedades y las personas de terceros. Rothbard distingue muy claramente entre la violencia agresiva y la violencia defensiva. La violencia agresiva, es decir, iniciar el uso de la violencia física contra la persona o las propiedades de terceros sería ilegítimo. Por ejemplo, violar es ilegítimo. Tampoco es un gran descubrimiento, pero está fundamentado. Sin embargo, defenderse de la violación es perfectamente legítimo, porque el que inició la violencia fue el agresor, es el violador. Por lo tanto, no es una teoría pacifista. Es una teoría que solo proscribe el inicio de la violencia física sobre las propiedades o las personas de terceros. Entonces, los dos principios esenciales sobre los que se basa Rothbard son sobre el principio de la autopropiedad y el principio de la apropiación original o la apropiación de los bienes externos. El principio de la autopropiedad es un principio que también tiene defensores acérrimos y críticos ultranza. Sin embargo, a mí me parece un principio que es bastante intuitivo y un principio que es bastante plausible. Rothbard dice que este principio es autoevidente porque si no tuviésemos este principio, las personas, cada uno es dueño de su voluntad y de su cuerpo. Si yo no fuese dueño de mi voluntad, no podría empezar a actuar. Rothbard no hace una defensa tan sistemática de este principio, sino que la da como prácticamente algo evidente. Sin embargo, hay otros autores, como por ejemplo Hans Hermann Hoppe, que ofrece una definición que a mí me parece todavía más potente que la de Rothbard. Hoppe dice que el principio de autopropiedad es necesariamente cierto, partiendo de un axioma previo. El axioma ya no sería la autopropiedad, sino que sería el axioma de la argumentación. Es decir, el axioma de la argumentación plantea que para establecer cualquier proposición sobre filosofía o sobre qué cosas son legítimas o no son legítimas, uno tiene que emprender o iniciar una argumentación. Esto es una verdad evidente porque cualquier intento de refutar
el axioma de la argumentación tiene que realizarse en el curso de una argumentación. Por lo tanto, cualquiera que intente negar el axioma de la argumentación está demostrando que el axioma de la argumentación es correcto. De ahí, Hoppe deriva, dice: las proposiciones no son entidades flotantes que aparezcan de la nada. Las proposiciones filosóficas son realizadas por personas y esas personas necesitan utilizar determinados recursos para poder establecer una proposición sobre la justicia. Entre otras cosas, necesita utilizar su cuerpo, por ejemplo, las cuerdas vocales, o necesita usar el cerebro, bien o mal o regular, pero necesita utilizarlo. Entonces, del hecho de que uno tenga que utilizar los recursos escasos que están incluidos en su cuerpo, implica que si yo no soy propietario de esos recursos, nunca podría establecer una argumentación legítima sobre la propiedad o falta de propiedad de las cosas. Porque si yo no fuese el legítimo propietario de mi cuerpo, no podría legítimamente establecer una argumentación sobre que yo no soy el legítimo propietario de mi cuerpo. Es una autorrefutación, una vez más. Hay algunas críticas que se le hacen a este principio de la autopropiedad basado en el axioma de la argumentación de Hoppe, como por ejemplo que te dicen: tú no necesitas las piernas para argumentar. Por lo tanto, solo estarías estableciendo la propiedad sobre aquellas cosas que fuesen fundamentales para establecer una argumentación. Sin embargo, a mí me parece también que es una crítica errónea, entre otras cosas porque no es lógicamente implausible o imposible que yo argumente con las piernas. Porque, por ejemplo, si yo estoy en la playa y me pongo a escribir con el dedo gordo del pie, estoy estableciendo una argumentación. ¿Cómo argumentaba Stephen Hawking? No tenía así una silla de ruedas y le daba así, no sé cómo lo hacía, si era con los ojos. Podía argumentar con los ojos. Es decir, que del hecho de que uno argumente no se establece necesariamente cuáles son los principios o el elemento físico que necesites para argumentar. Por otro lado, para argumentar también necesitas el corazón, aunque no estés argumentando directamente con él, porque si no te mueres y no puedes argumentar. Por lo tanto, esta crítica, que sobre todo realiza Robert Murphy y Terrell, me parece, en un artículo hace unos años, a mí me parece que es errónea. Hay otras críticas, otras objeciones que se le plantean al principio de la autopropiedad. Por ejemplo, algunos dicen que si tú tienes el principio de la autopropiedad, habría un problema en el sentido de que se niega la existencia de la obligación de ayudar a otros que se encuentran en una grave necesidad. Entonces, normalmente, cuando te hacen estos ejemplos, siempre ponen el caso más grave, el caso allí donde hay un niño sufriendo. Normalmente siempre es un niño y está pobriño allí, pobrecito, que no tiene nadie que lo ayude. Y entonces, si establecemos el principio de autopropiedad, no podríamos obligar a otra persona a que ayude a ese niño o que ayude a otras personas en situación de extrema necesidad. Sin embargo, lo que están aquí realizando normalmente estos críticos es una confusión entre una teoría política, como la de Rothbard, que es una teoría política basada en el uso legítimo e ilegítimo de la violencia física, y una teoría moral completa. Rothbard, o cualquiera que siga los principios de Rothbard, puede defender de manera compatible la existencia del principio de autopropiedad que impide que alguien utilice o te obligue por la fuerza a ayudar a otras personas, con la existencia de obligaciones morales que no son legítimamente exigibles por la fuerza. La cuestión es, yo puedo estar obligado moralmente, en determinadas circunstancias, a actuar de una forma que vulnere los principios de justicia. La cuestión de la filosofía moral es una cuestión mucho más complicada que la cuestión de la justicia. Por eso se permite la existencia o existe la posibilidad de dilemas morales. Cuando los filósofos morales hablan, por ejemplo, hablan de obligaciones. Si yo hago una promesa y la promesa es que voy a quedar con un amigo para comer a las 2. Sin embargo, también prometí, después yo voy caminando por la calle y antes de las 2 me encuentro con que hay una persona que le da un ataque al corazón y que necesita mi ayuda. Entonces yo le voy a ayudar, pero si le ayudo, no puedo llegar a las 2 como quedé con mi compañero. Entonces estoy vulnerando la obligación moral que tenía de quedar con mi compañero. La cuestión es que en filosofía moral tú puedes tener distintas obligaciones en conflicto y tener que valorar cuál de ellas es la más importante. Entonces, eso no quiere decir que una de las dos obligaciones no sea realmente una obligación. Lo que quiere decir es que tú tienes que hacer un juicio moral. En cuestión de teoría de la justicia, lo que esto querría decir es: yo puedo también valorar
si defender los derechos de propiedad es un principio moral, además, porque esto estaría incluido dentro de una filosofía moral más completa, o es compatible con una filosofía moral más completa, tengo que valorar si tengo que defender o intentar no vulnerar estos principios y no secuestrar a mi hermano, o si prefiero vulnerarlos porque considero que es moralmente un bien mayor. Pero tengo que estar sometido al castigo que la vulneración de los derechos de propiedad legítimamente me imponga. Esto es básicamente lo mismo que los defensores del Estado utilizan para defender la posibilidad de la desobediencia civil. Es decir, que tú, solo que en la cuestión del Estado está mal planteada, en esta cuestión está bien planteada. Tú puedes utilizar, por ejemplo, otro dilema moral que se plantea. Si pongamos que yo puedo evitar la muerte de 10 personas empujando ligeramente a otra persona. Según el axioma, según el principio de la autopropiedad, esto parece que estaría prohibido. Y sin embargo, habría una solución perfectamente clara. Si yo empujo ligeramente a esa persona y vulnero los derechos de propiedad empujando a esa persona para salvar otras 10, porque soy un héroe, el castigo que tendría que recibir, según la teoría de Rothbard, sería 2 empujoncitos. Por otro lado, imaginemos que, pongamos el caso de que si yo mato a una persona, salvo a otras 10. Si se puede o no se puede hacer. Según el punto de vista de aquellos que critican el principio de la autopropiedad, no se sabe muy bien por qué en ese caso no sería legítimo sacrificar a uno para salvar a 10. En el caso de la autopropiedad, tú podrías ser a la vez un héroe y cumplir la condena. Es decir, si moralmente pudieses demostrar que estás obligado a salvar esos 10 matando a uno, matarías a una persona. El hecho es que, desde el punto de vista que yo defiendo, sería perfectamente compatible el hecho de decir que hay circunstancias morales que a lo mejor te obligan a vulnerar los principios de justicia siempre y cuando tú estés luego dispuesto a cumplir el castigo que los principios de justicia imponen. Y además tendrías que ser capaz de demostrar moralmente que eso es lo que tú estabas obligado a hacer. Hablando del segundo principio de la ética de Rothbard, el segundo principio es el de la propiedad de las cosas exteriores. Una vez pasamos de la propiedad de uno mismo, el principio esencial que permite que los individuos puedan realizar acciones es el de la propiedad de las cosas. Y Rothbard utiliza la clásica defensa de Locke basada en la apropiación original. Es decir, que si yo utilizo mi trabajo mezclándolo con cosas que todavía no fueron apropiadas por nadie, yo me apropio legítimamente de esas cosas. Y entonces, a partir de ahí, yo soy el propietario y puedo decidir si intercambio, regalo o me quedo con esas cosas de manera legítima. Ninguna tercera parte puede decidirlo por mí, puesto que yo utilizo una apropiación legítima. Esto implicaría que los recursos naturales necesitaríamos partir de una situación en la que los recursos naturales, las cosas exteriores a las personas, no son propiedad de nadie. Hay algunos que critican esto, sobre todo, por ejemplo, algunos libertarios de izquierda, que dicen que las cosas deberían ser propiedad común. Que entonces pueden, por ejemplo, aceptar el principio de la autopropiedad y negar el principio de la apropiación de las cosas exteriores, diciendo que como las cosas exteriores pertenecen en común, uno no podría hacer una apropiación individual. Sin embargo, esto llevaría también a problemas muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, ya se refirió Rayo antes, que es cómo se decide de esta manera. Parece ser que si nosotros somos todos propietarios de manera colectiva, todos tendríamos que llegar a un acuerdo para decidir cómo se van a utilizar los recursos de una forma legítima, y probablemente todos estaríamos muertos antes de que llegásemos a un acuerdo. Otra cosa, además, si somos todos propietarios, ¿quiénes son esos todos? ¿Somos los que estamos viviendo ahora o son las generaciones futuras? Porque si somos los que estamos viviendo ahora, normalmente esta crítica se hace porque se dice que los que tienen la apropiación original tienen una ventaja sobre los que llegan después, y eso implicaría que se vulnera el principio de la igualdad de oportunidades. Pero si solo los que tenemos ahora, las generaciones presentes, tienen esos derechos colectivos de propiedad, eso implicaría que las generaciones futuras no los tienen, por lo tanto se seguiría vulnerando ese principio de igualdad y ese principio de oportunidad. Y si decimos que las generaciones futuras tienen derechos, ¿de dónde sacamos que las generaciones futuras tienen derechos? Las generaciones futuras no existen. ¿Cómo puede tener derechos algo que no existe? Una de las ideas básicas de filosofía moral es la correlatividad entre derechos y obligaciones. ¿Qué obligaciones le puedo imponer yo a alguien que no existe? Otra cuestión, además, ¿por qué la propiedad de la Tierra? Imaginemos que ahora colonizamos Marte.
¿Cuál de los principios de apropiación parece más plausible? Según el principio de la propiedad común de las cosas, si ahora esta empresa, creo que hay una empresa privada, no sé si privada o no, bueno, imaginemos una empresa privada que coloniza Marte. Según el principio de la propiedad de Rothbard y de Locke, aquellos que van a Marte y que trabajan, se esfuerzan y se apropian de las cosas son los propietarios legítimos de aquello que hayan hecho en Marte, o de aquellas relaciones contractuales que previamente hayan pactado estableciendo una transferencia de propiedades con otros que se puedan quedar en la Tierra. La otra opción sería la de la propiedad común, que quiere decir que hay tipos que se arriesgan yendo a Marte trabajando para conseguir unos recursos y los propietarios son los que se quedan en la Tierra, sin haber hecho absolutamente nada. Solo decir que de estos dos principios, el principio de la autopropiedad y el principio de la apropiación legítima de los recursos exteriores, Rothbard llega a la conclusión natural de que, dado que el Estado vulnera sistemáticamente los derechos de propiedad de las personas, el Estado es una organización criminal que no tiene justificación ninguna, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo.